Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero se encuentren bien en sus hogares, con buena salud y obedeciendo las instrucciones que nos han dado las autoridades de salud. Para todos aquellos que tenemos una u otra actividad, o por algunos que también podemos ya estar en una cierta edad. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de la unidad 3, que se trata del discípulo en acción. Y el tema de hoy es Descubre tus dones. Así que vamos a hacer una rápida oración, hermanos, para iniciar con este estudio. Padre, gracias te damos en este día por la salud, Señor, que nos das. Gracias porque hasta hoy, Señor, has estado con nosotros. Y gracias también porque nos permites en este día, Señor, tener comunicación. Gracias, Señor, al vínculo de tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos, Señor, saber cuál es tu voluntad para nosotros como tus discípulos y como tus hijos. Bendice a cada hermano que tomará este estudio y aquellos que no, también, Señor, aquellos que estén fuera de sus casas, bendícelos, guárdales, cuídales. Y también, Señor, te pedimos por las viudas y por los presos, Señor, que necesitan mucho de la fortaleza del Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la verdad central de este estudio es que nosotros como discípulos, como miembros de un cuerpo de Cristo, tenemos una función que cumplir y es responsabilidad nuestra descubrir nuestros dones. Es nuestra responsabilidad. Y en este estudio que se encuentra en 1 Corintios 12, del 4 al 13, pues en esta carta del apóstol Pablo, es una carta que manda a la iglesia de Corinto para corregir, es una carta de corrección. Está corrigiendo el comportamiento erróneo de los hermanos de esta iglesia. Es bien conocido todas aquellas cosas que estos hermanos estaban haciendo en ese momento. ¿Qué tipo de pecados estaban cometiendo los hermanos a raíz, verdad, de su cultura? Debemos recordar que esta ciudad se encuentra en Grecia, que fue parte de un lugar comercial y de reunión muy importante, de manera que pues todos estos hermanos convertidos tenían todavía costumbres anteriores y cometían muchas faltas en la Santa Cena. Tenían divisiones entre ellos, había carnalidades también entre ellos, había perversiones sexuales en ellos, había problemas de incesto, de mundanalidad, de conflictos matrimoniales, de idolatría, de egoísmo y de culto también a los demonios. Entonces ellos traían arrastrando todas esas costumbres y nosotros sabemos, ¿verdad?, que eso es bien difícil de erradicar, sobre todo cuando venimos de otras culturas, de otras costumbres, pero cuando ya conocemos al Señor tenemos que ir corrigiendo todo esto. Entonces el apóstol Pablo tuvo que intervenir y llamar la atención a esta iglesia, porque también los dones espirituales habían sido distorsionados por ellos. Y en este capítulo 12, Pablo comienza diciendo en el versículo 1 de este capítulo, les dice que no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. En concreto, Pablo trata de decirles que cualquier don o actividad que exprese la lealtad a Jesucristo proviene del Espíritu Santo. No así, ¿verdad?, otra actividad que no exprese sino una desobediencia a Dios, pues proviene del enemigo. Así que el apóstol les pide a esta iglesia que anhelen ellos el profetizar, el
el compartir la palabra, pero también dice que no se le impidan que hablen también lenguas, que ahorita vamos también a tocar ese tema. También en el versículo 2 dice que adoraban a dioses mudos. Sabemos que los griegos hubo un tiempo que dominaron una buena parte del mundo y su cultura se extendió por todos lados. Entonces, consecuentemente, en Grecia, pues había arraigadas adoración a dioses, entre ellos, por ejemplo, Afrodita. Entonces habían experimentado todo esto estos hermanos de Corinto. Entonces Pablo los llama a examinar esos dones espirituales. Entonces el versículo 3 dice, por lo tanto os hago saber que a nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces llegaban a tal grado, hermanos, las adoraciones de estos hermanos, que ellos seguían con sus prácticas, seguían danzando, seguían adorando a otros dioses, seguían usando inciensos en medio de la alabanza, de manera que terminaban ellos extasiados y ya fuera de control. Entonces ellos hablaban y decían que Jesús era maldito, o sea, maldecían a Jesús. Entonces, en este momento es cuando Pablo, ya a partir de este versículo 4, les habla del papel del Espíritu Santo en el ministerio del discípulo. En los versículos del 4 al 7. Capítulo 12, versículos del 4 al 7. Y el versículo 4, hermanos, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, antes de entrar a comentar algo sobre los versículos, vamos a comentar qué es un don espiritual. Quizá muchos de nosotros ya lo sabemos, mejor dicho, lo sabemos en gran parte, pero por si acaso tenemos alguna duda, el significado literal en griego es que pertenece al Espíritu. Es un don que pertenece al Espíritu. Otra definición que da por ahí un autor bíblico es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo y se usa en el ministerio de la iglesia. En el versículo 4 dice el apóstol Pablo que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y cuando hay diversidad, está hablando de más de uno, está hablando de varios dones espirituales dados por el Espíritu. Y deben venir exclusivamente del Espíritu. Por eso se llaman dones del Espíritu. Nadie puede tener un don si no viene del Espíritu. Nadie se puede jactar de que él tiene un don, porque entonces se va la gloria y viene este don de parte de Dios. Entonces el Señor lo reparte esos dones como Él quiere, con toda la soberanía que Él tiene, el conocimiento y su sabiduría. Reparte a cada miembro, a cada persona de su iglesia, reparte dones diferentes. ¿Y por qué es necesario que se repartan estos dones? Bueno, pues el único propósito que Dios tiene cuando a través del Espíritu nos da los dones es equipar a la iglesia
para desempeñar su ministerio hasta que Cristo regrese, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, todo creyente, después de reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, recibe del Espíritu Santo por lo menos el equipamiento con un don. En 1 Pedro 4:10 tiene esa información. En el versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Existen diferentes maneras de servir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno es diferente, pero operan en un mismo Señor. Pues estamos todos para el servicio de este Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, y también para honrarlo. Algunos ministerios que menciona aquí de entrada son, o servicios, que es el equivalente a la palabra ministerio, son lo que son el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor. Todos ellos deben trabajar bajo el señorío de Cristo. Eso es, bajo la obediencia a Cristo, bajo la dirección de Cristo. En el versículo 6 también dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace las cosas en todos, es el mismo. Entonces, todos estos dones y ministerios, hermanos, operan de manera diferente, pero no independientes. No sé si se fijen. O sea, no todos tenemos los mismos dones, pero el hecho de que no tengamos los mismos dones quiere decir que vamos a operar o vamos a trabajar unos por un lado, otros por otro lado. No, tenemos que trabajar de manera dependiente, de manera unida, de manera que dependamos de Dios para que el ministerio de cada uno de nosotros sea eficaz. Entonces, este orden que plantea Pablo para que haya resultados en el trabajo de la iglesia, vemos cómo interviene el Padre, vemos cómo interviene el Hijo y vemos cómo interviene también el Espíritu Santo. Ese es un orden, es una unidad, y ese funcionamiento al final está al servicio de la humanidad, de la gente. Entonces, hermanos, de nuevo el Espíritu Santo da dones espirituales. Jesús reparte los servicios o los ministerios que la iglesia debe prestar, y del Padre dependen que estos dones funcionen y prosperen, es decir, que den frutos. Pero en el versículo 7 también dice el apóstol: pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, esa manifestación del Espíritu es para edificación de los demás, no es para edificación personal. Dios, en el momento que entrega los dones espirituales a través de su Espíritu a cada persona que puso su fe en Él, lo hace con el propósito de edificar a los demás, de que otros le busquen, que otros se rindan a sus pies. Él quiere la bendición para todas aquellas personas que creen en Él. Entonces, todos estos dones espirituales son del Espíritu Santo y dan a conocer cómo Dios, para que sea evidente, dan a conocer a Dios para que sea evidente en la iglesia y en el mundo el beneficio espiritual que reciben todas aquellas personas a través del ministerio en el cuerpo de Cristo. En el punto 2 de la lección, que está en los versículos del 8 al 11, el apóstol dice lo siguiente:
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe con el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades para el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y un solo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vuelve a mencionar el apóstol: Dios reparte como Él quiere. Quizá nosotros queremos dones, a lo mejor humanamente hablando, donde figuremos, pero no necesariamente esos dones tienen que ser dados por Dios a mí. Entonces Dios los reparte como Él quiere, de acuerdo a su soberanía, a su decisión y a su sabiduría también. Entonces en el versículo 8, Pablo habla de sabiduría, y cuando escuchamos sabiduría nosotros lo primero que nos acordamos, algunos, es de un rey. Yo creo que es, aparte de David, es el segundo en importancia y en fama, que es Salomón. Bueno, eso es desde mi punto de vista. Y lo primero que pidió el rey Salomón cuando fue rey a una edad muy temprana, que eran creo que eran 15, 16 años, lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría. Entonces, este don, hermanos, indica que se trata de un don hablado y se usa con frecuencia para aludir a la capacidad para entender la palabra de Dios y su voluntad, así como para aplicar este entendimiento a la vida. Entonces, es sabio el que aplica, o el que tiene la capacidad de entender la palabra de Dios, el que entiende la voluntad de Dios para su vida. También dice que hay palabra de ciencia, y en este caso, cuando habla de este término, es la habilidad para entender y hablar la verdad de Dios con entendimiento sobre los misterios de su palabra y aplicarla en la conducta práctica. En el versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. En el caso de la fe, hermanos, debemos distinguir que en este caso no habla de la fe referente a la salvación o a la fe para perseverar con que todos los creyentes conocen. Este don se ejerce en oración y en oración persistente y constancia en la intercesión, y supone una confianza fuerte e inamovible en medio de las circunstancias más difíciles que Dios nos haya permitido pasar. Esa es la fe. Entonces hagamos esa diferencia, hermano. No se refiere a la fe por la cual nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Se refiere a una oración, a una fe de oración persistente y constante en la intercesión, a pesar de los problemas que nosotros estemos pasando. Sanidades. Este es un don usado como señal temporal, y aunque hay diferentes opiniones al respecto, los apóstoles hicieron trabajos de sanidad en las personas guiados por el Espíritu de Dios, y esta capacidad se identificó como un don que perteneció de forma exclusiva a los apóstoles. En otra ocasión tomaremos este tema con profundidad para aclarar, porque sí hay posiciones respecto a este respecto.
En el versículo 10, el hacer milagros es igual, hay un don temporal para hacer señales milagrosas, para la realización de actos divinos contrarios a la naturaleza, de tal modo que no haya otra explicación para el hecho fuera de la intervención directa de Dios. Dios indiscutiblemente sigue haciendo milagros de sanidad también, pero eso es por intercesión nuestra. También hay milagros de profecía, y el significado aquí es proclamar o hablar en público. Desde que las escrituras se completaron, la profecía no ha sido un medio para transmitir nueva revelación, es decir, no hay cosas que adicionarle a la Biblia. Lo que está en la Biblia es lo que ya ha sido revelado. Entonces, ese término de profecía en este momento se refiere a revelar la palabra que ya ha sido revelada, que ya está escrita, ni más ni menos. Discernimiento de espíritus. Ese es otro don, hermanos, que gracias a Dios porque lo ha dado a muchos hombres, porque Satanás es un gran engañador, es un mentiroso, y sus demonios falsifican y adulteran el mensaje y la obra de Dios. Nosotros sabemos en la actualidad cómo hay muchas doctrinas erróneas que nos quieren desviar de la verdad. Y gracias a Dios que nosotros tenemos líderes cristianos que tienen ese don de discernimiento, o quizás nosotros mismos, muchos de nosotros mismos lo podemos tener y podemos valorar si lo que habla esa persona es o no palabra de Dios. Hay otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas también. Las palabras griegas corresponden a idiomas extranjeros y a su traducción. Estos dones y señales temporales, al igual que los otros milagros y sanidades, cumplieron la función en su tiempo de autenticar o de confirmar la verdad a aquellos que la predicaban. En el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo uno en particular como Él quiere, tanto para la instrucción de los miembros de la congregación que hablaban lenguas, como para los que no hablaban. Pablo escribe: así que, hermanos míos, anhelad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y aquí, hermanos, precisamente tenemos que, yo no sé si algunos de ustedes han vivido esa experiencia, pero hay congregaciones donde si usted no habla en lenguas es un cristiano de segunda categoría, no es un cristiano completo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, pareciera como que estamos en la época de los Corintios. Para eso está la palabra de Dios. Por eso el discípulo se tiene que preparar estudiando la palabra, como dijimos en la clase anterior, y estando en comunión a través de la oración con Cristo. Igual nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Así que tenemos que estar conscientes que no todos tenemos ese don. Pablo aquí lo clasifica él como algo que no es lo más importante. No dice que no haya ese don, sí lo hay, pero él prefiere que se hagan las cosas con orden.
Y cuando nosotros hablamos de dones, pues tenemos que interpretarlos. Si hablamos en lenguas, tenemos que dar interpretación, o mejor, ¿verdad?, quedarnos callados. Porque ¿qué pasaría si llegara a este lugar una persona y nos encontrara hablando en lenguas, alguien que no conoce de Dios? Pues simplemente va a decir que estamos locos, y lo más seguro es que se vaya por la puerta. Ahora, ¿cuántos dones hay? La Biblia tiene varios capítulos donde habla de todos los dones que hay. Yo conté 22, y en 1 Corintios 12:18 el apóstol habla del apóstol, del profeta, del maestro, de los milagros, de los tipos de sanidad, la ayuda, la administración, y habla de lenguas también. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, habla lo que acabamos de ver: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, de ciencia, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, distinción, discernimiento de espíritus, lenguas, y también la interpretación de las lenguas. En Efesios 4:11 habla del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En Romanos 12, de 6 al 8, también habla de profecía, servicio, enseñanza, animar a otros, habla de la generosidad, habla de liderazgo y habla de misericordia. Y en 1 Corintios 7:7 habla del matrimonio y habla del celibato. Y en 1 Pedro 4:11, Pedro, muy práctico, no se mete mucho en Honduras, y dice: el que habla y el que sirve. O sea, todos los dones que hay a través de la palabra, a través de la voz, y también de servicio. Entonces, si ustedes se fijan en esta lectura que dimos, hay dones que se repiten en la escritura, pero finalmente, quitando los que se repiten, tenemos aproximadamente 22 dones que Dios da a sus hijos. Ahora, ¿cómo descubrimos los dones espirituales? En Romanos 12:6, desde luego, Pablo da por sentado que cada uno de los creyentes, así como nosotros, pues sabemos nuestro don. Y sencillamente él dice: ¿saben qué? Pues usen sus dones y póngalos al servicio de la iglesia. Si es el de profecía, úsese conforme a la fe. Si es el de socorrer a los necesitados, que lo haga con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y 1 Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces, cada quien debe poner en práctica el don que Dios le haya dado. Ahora, ¿cómo descubrirlos? Pues, hermanos, la única forma de descubrir nuestros dones es poniéndolos en práctica. Si usted tiene el gusanito de servir en alguna hora, en alguna área, hable con su pastor o utilice a algún otro hermano para hacerle llegar su inquietud, porque es la única manera de descubrir qué dones tiene. Si tiene, aparte de uno que todos tenemos, que es el de servicio, tiene más dones. Entonces la única forma de hacer es trabajando. No hay otra forma de hacerlo más que trabajar, y trabajar como cualquier otra actividad. Y debemos, ¿verdad? Debemos buscar en un momento dado. Si yo tengo el don de servicio, debo buscar más dones. Y la única forma de hacerlo, como comentamos, es haciéndolo de esa manera, poniéndolos en práctica. Ahora, ¿por qué es importante que un creyente ponga en práctica sus dones, que no se quede callado? Porque a lo mejor él tiene el deseo de servir a Dios y termina siendo frustrado en un momento dado.
Entonces es importante que los ponga a trabajar. En la parte 3 de este estudio, y que es la última, Pablo pone al discípulo como miembro del cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un solo espíritu. Entonces Pablo utilizó la analogía del cuerpo humano, donde Cristo es la cabeza y la iglesia como su cuerpo. Entonces esta comparación entre la iglesia, que es el cuerpo, y Cristo incluye, ¿verdad?, una función y una relación entre cada uno de los miembros. Y ya hemos escuchado, ¿verdad?, porque si no, pues el pie pues tiene que ver con la mano, la oreja con todo el cuerpo. Entonces cada órgano del cuerpo tiene que tener una función y tiene que estar relacionada con los demás miembros. Por eso los dones son diversos. En un equipo de fútbol no puede haber puros delanteros o puros porteros o puros defensas. Dios nos da dones diferentes para ocupar una posición dentro del cuerpo. Claro, ¿verdad? A lo mejor aquí, como en un equipo de fútbol también, hay hermanos que pueden tener uno o más dones, y esos hermanos quiere decir que pueden cambiar de posición sin ningún problema. Entonces, es una analogía, la del cuerpo humano, que da Pablo, muy práctica, muy clara, donde todos los miembros debemos estar relacionados, y todos los dones entonces deben ser puestos al servicio de la iglesia. Ahora, la iglesia, hermanos, como cuerpo espiritual, se forma, ¿verdad?, a medida que cada creyente ha sido inmerso en Cristo. Cristo es el que bautiza por el Espíritu Santo. Él sumerge a cada creyente en unidad con los demás creyentes. Y honestamente, la verdad, ese debería ser nuestro sentir. Nosotros debemos tener una unidad en la cual Cristo debe ser el motivo de ella. Debemos estar en el mismo sentir siempre. Debemos pensar siempre en Él. Todo lo que hacemos es para Él, para su gloria, para su honra. Y finalmente, hermanos, como miembros, el discípulo tiene la responsabilidad, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de usar sus dones espirituales para el bien de todo el cuerpo. La mano tiene que trabajar, tiene que moverse, los pies tienen que trabajar, tienen que moverse, porque eso es hacerle bien a todo el cuerpo. Nadie se puede quedar sin actividad, sin parar, sin hacer algo. Cuando nosotros lo hacemos, la iglesia batalla más para cumplir con su función. Entonces no seamos negligentes en ese aspecto y aprovechemos, hermanos, esa bendición que Dios nos dio a darnos dones espirituales. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Cada don que usted tiene sea para provecho de esta iglesia y que muchas personas puedan saber que Jesucristo puede ser su Salvador y su Señor, y que sus vidas sean transformadas. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.